Muy buenas noches, doctora, doctor. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Online Virtual Education de Auvernia. Estamos en una sesión adicional, una sesión más para ti, contigo a nombre de Auvernia y nuestra red de distribuidores autorizados a nombre de nuestro grupo en toda América Latina. Estamos muy felices de contar contigo en ese 25 de abril del 2023. Felices de estar en esa semana contigo presentes, sobre todo para hacer historia juntos con una edición, con un amigo de la casa, cirujano plástico del Hospital General de México, cirujano plástico especialista reconstructivo y estético, graduado certificado y ya desde hace varios años trabajando en su proyecto personal, pero también colaborando como speaker de varias marcas a nivel nacional e internacional, obviamente miembro de su Asociación Mexicana de Cirugía Plástica. Saludamos a su nueva presidenta, egresada del mismo Hospital General, y también miembro de la ASPS, certificado por el Consejo. Pronto estaremos con los residentes festejando su titulación y graduación en su fiesta en junio, y orgullosamente de tener con ustedes el doctor Castro para un tema que nos han pedido cada día más en la parte corporal no quirúrgica, y que mejor que un cirujano plástico que sí sabe, hace y recurre a técnicas hasta híbridas de grasa, de implantes, de liposucción y contorno corporal. Pronto el curso del doctor Hoyos en Los Cabos, pronto el Congreso de Mazatlán, esos templos del contorno corporal colombiano de Sinaloa. Y el doctor Inés Castro nos hablará hoy de justamente qué podemos hacer en esos tratamientos corporales, pero con ácido hialurónico no permanente, en particular con la marca Yacorp en sus dos presentaciones, tanto para glúteo como para toda la parte de otros usos corporales cuando se requieren, como pues calf, en los famosos gemelos, como a veces las manos, o como otras depresiones o defectos en la parte reconstructiva. Hoy, martes 25 de abril, sigan DR Inés Castro, su cirujano plástico, el día de hoy para ustedes, damas y caballeros. Muy felices de tenerte, Inés, una vez más, en un tema que apasiona a mucha gente, pero que te ha costado tiempo, sudor, y lágrimas en tu curva de aprendizaje, porque no es lo mismo trabajar la grasa que el relleno, y nos tienes hoy seguramente muchos tips muy prácticos para justamente recordar a todos y a todas que es y será siempre un tratamiento de elección del paciente de ustedes en cuanto a sus ventajas, desventajas, en cuanto a su duración, en cuanto a su costo-beneficio, pero sobre todo sus puntos de seguridad y siempre la calidad del tratamiento, si bien ambulatorio, que requiere muchos cuidados específicos tanto durante, en el trans, como en el post. Así que atentos, atentas, doctoras, doctores, me da mucho gusto ver a muchísima gente conectada, casi 80 personas, un récord a esa hora en un tema de OVE en este año. Felicidades, Inés, que arranque. Let Gracias. the show begin. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a ustedes por la invitación y vamos a empezar. Muy bien. Creo que el término o la palabra Yacorp se ha ido popularizando mucho en los últimos años aquí en México. Como algunos ya saben y los que no lo sepan, es una marca de ácido hialurónico alemán. Tiene dos áreas o dos vertientes, la parte facial y la parte corporal, la cual próximamente va a estar a cargo de Auvernia. La parte facial, la parte corporal ya la pueden encontrar eh, con los distribuidores de Auvernia. Muy bien. Antes de hablar de ácido hialurónico, en general yo creo que es importante hacer un énfasis o recapitular toda la evolución de los rellenos, que generalmente empezaron en los 70s, 80s. Aquí prácticamente el componente principal de los rellenos eran colágeno o los polímeros que no se reabsorbían. Esos, como ya todos sabemos, pues fueron prácticamente, pues iniciaron aplicando por nosotros mismos, los cirujanos plásticos, que al final del día no sabíamos pues el impacto de toda esa serie de problemas que iban a generar en los pacientes. Posteriormente, en la década de los 90 y el 2000, llegan los rellenos temporales sin ácido hialurónico,
como prácticamente los polímeros no absorbentes, el hidroxapatita de calcio, carboximetilcelulosa, y en el 2000 pues ya se popularizaron los rellenos temporales con ácido hialurónico, tanto la parte facial, como ahorita podemos ya englobar o hablar ya muy estrictamente de la parte corporal, que es lo que nos compete el día de hoy. Yacorp es una línea alemana, es una línea que igual se extrae el ácido hialurónico a través de la fermentación bacteriana, y con eso podemos estar tranquilos o seguros de que no va a generar una reacción inmunológica en nuestro cuerpo, de que es un producto biológico que se va a reabsorber, y que finalmente eso nos va a dar una seguridad a nosotros como médicos y a nuestro paciente de que no vamos a tener un producto que va a generar un efecto negativo a largo plazo, tanto en el paciente y a nosotros como médicos dentro de nuestra práctica privada. Está compuesto por los diferentes tipos de ácido hialurónico. Sabemos que aquí prácticamente hay una combinación, que es un factor súper importante comentarlo, entre la reticulación física y la reticulación química. Eso le da a Yacorp una característica sobresaliente o una ventaja sobre otras marcas de ácido hialurónico corporal, que es prácticamente la duración o la resistencia que tiene la molécula de ácido hialurónico a la hialuronidasa endógena. Una tecnología, un punto súper importante es la tecnología ciclotrópica. Esto quiere decir que al final del día nosotros podemos tener un ácido de una buena consistencia, de una buena reticulación, que nos va a dar una gran voluminización, que al momento en el que nosotros queremos hacer la aplicación, la fuerza o la presión que nosotros ejerzamos sobre el émbolo va a permitir que el producto salga a través de la jeringa o de la cánula, o puede ser de la aguja o de la cánula, y que finalmente una vez que sale, vuelve a adquirir sus características relógicas, como disminuye el tamaño, disminuye la consistencia o la densidad, para poder pasar por el espacio, ya sea de la cánula o de la aguja. Una vez que sale, volvemos a tener esas características iniciales, y eso nos permite poder tener una mayor libertad o un proceso mucho más ergonómico durante el momento de la aplicación. Y eso que no estemos batallando al momento de estar aplicando el producto, y obviamente disminuir el riesgo de accidentes o de fuga del material. Aquí prácticamente tenemos una combinación tanto del ácido hialurónico reticulado como el no reticulado, prácticamente una dualidad entre la forma líquida o la forma en gel. La concentración en la composición es principalmente bifásica. Eso es prácticamente entre la dualidad entre la parte líquida y la parte gelatinosa, que eso permite también una duración o una durabilidad mucho mayor que el ácido hialurónico facial y mucho mayor que otras marcas de ácido hialurónico corporal. Ahorita voy a hacer un comentario de algunas cosas importantes o puntos importantes que me han comentado algunos médicos durante los talleres o entrenamientos que hemos estado haciendo. Sabemos que finalmente la radiología es el estudio de cómo se deforma o cómo puede cambiar un material bajo una tensión mecánica, y que finalmente esto tiene o engloba o depende de varios factores. El origen y el peso molecular del ácido hialurónico que se esté utilizando, el procedimiento o el proceso de fabricación del ácido hialurónico, prácticamente el origen, el tamaño de la partícula y finalmente la consistencia que tenga este producto o esta presentación. Las ventajas que podemos encontrar o las particularidades que tiene Yacorp con respecto a otros ácidos hialurónicos, tanto faciales como corporales, los vamos a ir desmenuzando conforme vayamos avanzando, pero aquí vamos a hablar ahorita prácticamente de la ventaja que tiene el ácido hialurónico en sí, independientemente del uso o de la zona anatómica a la que vaya encaminado, que es prácticamente que no requiere un proceso de inactividad. Es un procedimiento no quirúrgico. Muchos pacientes, y eso lo vemos tanto cirujanos plásticos, dermatólogos o médicos estéticos, no tienen tiempo a veces de someterse a un procedimiento quirúrgico, no son candidatos, no quieren, o finalmente la cuestión económica es un punto importante para que el paciente pueda tomar la decisión de someterse a un procedimiento quirúrgico en este momento o hacerlo después. La ventaja pues, es un procedimiento que se hace en consultorio, que solamente se utiliza en anestesia local, es un procedimiento completamente repetible y reproducible. La duración, según la empresa, la duración prácticamente puede oscilar hasta los 3 años. Yo en la práctica privada que he visto en mi experiencia con este producto, la duración
prácticamente puede ser de 18 a 24 meses, dependiendo de la zona anatómica. Igual ahorita lo vamos a comentar más adelante. Y comparte, a pesar de que es un tamaño de una molécula mucho más grande que otras presentaciones de ácido hialurónico, comparte ese efecto hidratante que tiene el ácido hialurónico con el resto de las presentaciones para otras zonas anatómicas. ¿Cuáles son los puntos claves de Yacorp en el mercado o en la actualidad que lo ha potenciado o que lo está manteniendo como una marca top a nivel mundial? Es un producto natural, es un producto biológico, derivado de la fermentación bacteriana. Es un procedimiento el cual implica un bajo riesgo. ¿Por qué? Por la zona y por el plano anatómico en el cual se aplica o se utiliza, que ahorita lo vamos a platicar, dependiendo de la zona anatómica donde lo podamos utilizar. Es un producto versátil porque finalmente la misma presentación puede, o incluso las dos presentaciones, podemos utilizarlas en diferentes zonas anatómicas o con diferentes indicaciones. Tiene registro de la Comunidad Europea, el origen prácticamente es no animal, entonces el riesgo de que tengamos una reacción inmunológica es mucho menor. Es un producto alemán y pues prácticamente los resultados son inmediatos como cualquier ácido hialurónico, pero aquí el tiempo que vamos a tardar o el tiempo que nos va a llevar ver el resultado final de la aplicación que hicimos, aquí por el tamaño de la molécula, prácticamente vamos a esperar unas 3 semanas, 3, 4 semanas, para que el paciente y nosotros como médicos veamos el resultado final de la aplicación. Aquí sí difiere un poco del ácido hialurónico facial, que generalmente en una semana. Aquí sí es importante, y yo lo comento con los pacientes, una revisión en un periodo de 3 a 4 semanas para que podamos ya estar más seguros o ya más tranquilos con respecto al resultado que logramos con la aplicación. Y la parte más importante, no hay tiempo de inactividad. Esto es súper importante hoy en día porque finalmente la mayoría de nuestros pacientes trabajan. Entonces, aquí es una cuestión económica que es importante siempre tener sobre la mesa, porque finalmente el tiempo que un paciente no esté trabajando es un tiempo que o no va a generar dinero o finalmente va a perder dinero. Entonces, es algo que llama mucho la atención a los pacientes y al final del día es una opción que nosotros como médicos estamos obligados, creo yo, a tener en nuestro consultorio. ¿Por qué? Porque finalmente es un procedimiento que alguien más va a hacer. Entonces, el objetivo o la idea central de Oberni en este caso es que pues estemos capacitados y entrenados para poder hacer el procedimiento, obviamente con todas las medidas y con toda la seguridad de que va a ser un procedimiento seguro tanto para nuestro paciente como para nosotros. Respecto a las características propias de Yacorp, pues es un ácido hialurónico puro bifásico, tiene autorización de la comunidad o certificación de la Comunidad Europea hasta el 2004, ISO hasta el 2003. Hay estudios de laboratorio que obviamente avalan la seguridad del producto, los cuales finalmente los pueden consultar o adquirir a través de Oberni, y está en proceso la liberación por parte de Extopri. Hay dos presentaciones de ácido hialurónico Yacorp corporal, MLF1 y MLF2. ¿Cuál es la diferencia prácticamente entre una y otra? Aquí lo podemos ver mejor en esta tabla. Como les comentaba al principio, la parte facial son estas 4 presentaciones que están al inicio de la tabla. Estas van a estar disponibles próximamente, pero ahorita tenemos en México disponibles tanto el MLF1 como el MLF2. Si pueden ver, las jeringas de las 2 presentaciones son de 10 mililitros. Las jeringas tienen prácticamente una concentración o una cantidad de ácido hialurónico no reticulado de 2 miligramos por mililitro, de ácido hialurónico reticulado de 20 miligramos por mililitro. Aquí prácticamente la diferencia que vamos a encontrar entre una y otra, y eso nos va a servir para poder identificar cuál es la presentación ideal para la zona anatómica, es el tamaño de la partícula. Si podemos ver en la presentación de MLF1, el tamaño de la partícula va a ser de 200 a 350 micrómetros, y en el MLF2 de 300 a 500. Esto quiere decir que la expansión o la voluminización que vamos a lograr va a ser a más gruesa, o a grosso modo va a ser como un poquito más dura en la presentación de MLF2. Por eso la indicación, o por eso la sugerencia es que esta lo utilicemos en glúteo o en cadera, que son zonas donde obviamente la capacidad de la piel o la extensión de
de la zona anatómica nos permite una aplicación de mayores volúmenes, y la presentación de MLF1, que tiene un tamaño de la partícula mucho más pequeño, pues se sugiere prácticamente a las pantorrillas, a las manos, o a ciertas particularidades o deformidades. Sin embargo, yo en la práctica privada o en la vida diaria, puedo sugerirles que también puedan jugar un poco con las presentaciones, dependiendo prácticamente como de la zona anatómica que quieran tratar o corregir. La duración prácticamente va a ser de 18 a 24 meses. En el caso de las manos, por ejemplo, la duración yo la he visto hasta más de 2 años. Y en el caso, por ejemplo, de glúteos, de pantorrillas, que son zonas muy móviles, pues prácticamente la duración sí la podríamos manejar en los pacientes con una media de 18 meses. Sabemos que hay condiciones particulares en las cuales intervienen tanto positivo o negativamente en la resorción del ácido hialurónico, pero 18 meses es un buen tiempo en el que yo les comento a los pacientes que el paciente va a seguir teniendo un resultado clínico satisfactorio para ellos. La necesidad o el grosor prácticamente de la aguja, en el caso, eso realmente puede ser muy similar, no tendríamos que tener aquí una diferencia específica, y el plano de aplicación es similar en los dos. Prácticamente es un plano subcutáneo, es un plano profundo. Aquí lo vamos a platicar ahorita en la demostración de las zonas anatómicas, pero aquí la parte importante es que vamos en un plano debajo de la piel, no llegamos a músculo, no alteramos la fascia, entonces es un plano seguro, por eso es la parte de la seguridad del procedimiento. ¿Quiénes compiten con el ácido hialurónico corporal, con Yacorp en este caso? Pues obviamente el injerto graso. ¿Por qué? Porque finalmente es un producto biológico, es un producto del mismo paciente, que generalmente lo extraemos para corregir o mejorar otras zonas anatómicas, y finalmente es un producto que ya está ahí. Solamente requiere cierta preparación y finalmente es la mejor opción para nuestros pacientes, independientemente de la zona anatómica. En segundo lugar, tendríamos el ácido hialurónico, que finalmente es un producto que está al alcance de todos nosotros, es un producto que no requiere incapacidad del paciente, y pues finalmente para aquellos pacientes que ya no son candidatos a un procedimiento quirúrgico, que ya se operaron o que finalmente no pueden tener ese periodo de incapacidad o de inactividad. Y en tercer lugar, o en tercera posición, pues realmente los implantes. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho tema actualmente con todos los implantes, tanto en pantorrilla como glúteos y en mamas. Entonces, digamos que por orden de frecuencia y por orden de morbilidad y el resultado a largo plazo, vamos con el injerto graso, el ácido hialurónico y finalmente el implante. Obviamente va a depender de cada paciente. Yo les puedo platicar que en mi consulta tengo muchos pacientes. La mayoría de los pacientes que vienen a aplicarse Yacorp en glúteo, en cadera y en pantorrilla son pacientes que ya se hicieron lipotransferencia, y la mayoría, bueno, algún gran porcentaje, yo creo que la mitad más o menos, son pacientes que ya tienen implantes glúteos. Entonces, quiere decir que ya son pacientes que traen implantes glúteos o implantes de pantorrilla actualmente, o incluso implantes de cadera. Son pacientes que ya tienen injerto graso, muchos de ellos, y son pacientes que finalmente ya no tienen grasa para poder realizarse otra liposucción o otra lipotransferencia, no quieren hacerse un procedimiento quirúrgico y finalmente quieren lograr un resultado mucho más evidente, por eso recurren a esta parte del ácido hialurónico. El protocolo de aplicación, igual, Yacorp, como el resto de las marcas y el resto de los procedimientos que hacemos dentro de nuestro consultorio, los consentimientos informados, fotos del paciente antes del procedimiento. Esto es súper importante. Es importante también realizar el marcaje de pie. ¿Por qué? Porque sabemos que anatómicamente se modifican las zonas de voluminización o los efectos de sombra cuando el paciente está de pie o acostado. Hay una diferencia. Súper importante la técnica de asepsia y antisepsia. Yo Yacorp siempre lo aplico con técnica estéril. ¿Por qué? Porque finalmente los planos donde estamos trabajando son planos ya mucho más profundos que en la cara. La manipulación de las jeringas son más jeringas que una o dos jeringas en cara, y para que finalmente también tengamos una mayor seguridad, tanto para nosotros como para nuestro paciente. La técnica anestésica, que ahorita vamos a hablar de eso, y finalmente las técnicas de infiltración, las cuales van a variar dependiendo de la zona anatómica que queramos tratar o corregir.
Yo he tenido cambios en mi protocolo o en la forma en la que yo he ido aplicando Yacorp a lo largo de 4 años. Como lo comentaba con algunos doctores en los talleres, al principio lo hacíamos sin anestesia, luego lo hacíamos con una infiltración tumescente de grandes volúmenes, grandes me refiero a una aplicación de 250 o 300 cc en glúteo o incluso hasta 500 entre glúteo y cadera. Y lo que hago actualmente, prácticamente hacer una infiltración mínima que alcance a cubrir la zona donde vamos a trabajar para que sea menos molesto para el paciente. Esto quiere decir que ahorita ya prácticamente utilizo entre 50 y 100 mililitros de solución fisiológica, independientemente de si el glúteo con cadera, que eso obviamente es una zona mucho más grande, mucho más extensa. Lo combino con lidocaína simple, lo podemos combinar con bicarbonato de sodio, y ahorita prácticamente solo me encargo de cubrir la zona donde vamos a trabajar con un volumen mínimo. ¿Esto para qué? El hecho de aplicarlo sin tumescencia es muy doloroso para el paciente, por un lado. Y por el otro lado, las cantidades mínimas es para que también el paciente no tenga una expectativa irreal de lo que nosotros aplicamos como tumescencia y aparte del ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque si no el paciente se puede sentir pues engañado. ¿Por qué? Porque el paciente se va de aquí, obviamente con un volumen mucho mayor y en un periodo de pocas horas se reabsorbe la solución anestésica y finalmente se queda el efecto solamente del ácido hialurónico, y eso nos puede traer como algunos problemas pues con algunos pacientes. Entonces, actualmente lo que hago es infiltración con tumescencia en cantidades mínimas que alcancen a cubrir la zona anatómica y que finalmente sea un procedimiento pues, lo menos molesto para nuestros pacientes. Vamos a ir explicando de acuerdo a las zonas anatómicas que generalmente se solicitan en la consulta. Empezamos con los pectorales. ¿Qué es lo que buscamos los hombres? Finalmente, un aspecto fitness. Hay que recordar que el aspecto cuadrado de la parte del tórax es lo que nos delimita o que nos da el aspecto pues, de que estamos haciendo ejercicio, un aspecto mucho más fitness, por un lado. Y por otro lado, lo que hemos visto también es que finalmente nos ayuda a compensar ese crecimiento que tal vez no nos puede llegar a encantar de la glándula mamaria. Entonces, ahorita lo vamos a ver en algunos pacientes. La duración aquí podemos lograr los 2 años sin mayor problema. Como ya comentábamos, es un procedimiento no invasivo. El tiempo de inactividad prácticamente es mínimo. Lo que se sugiere es que en los 2-3 días posteriores a la aplicación del ácido hialurónico a nivel pectoral, pues pedirle al paciente que no haga mancuernas, que no haga pesas, para que sea obviamente menos molesto. Aquí algo súper importante, que eso va a aplicar para todas las zonas anatómicas, siempre podemos añadir más relleno en las siguientes sesiones. Eso es algo que siempre me preguntan los pacientes. Si tienen que esperar 1.5 o 2 años hasta que termine el efecto del producto que aplicaron, o si en un periodo intermedio podemos hacer una reaplicación. La realidad es que podemos hacer una reaplicación y esto económicamente también es mucho más conveniente para los pacientes. ¿Por qué? Porque inicialmente probablemente tengan que hacer una inversión mucho más grande. Esto va a depender de las zonas anatómicas y ahorita, como vemos aquí en pantalla, les voy a ir diciendo la cantidad mínima que yo sugiero por zona anatómica. Obviamente va a variar de paciente a paciente, pero prácticamente la cantidad mínima de jeringas que yo sugiero por zona anatómica para que el paciente vea un resultado, para que el paciente se vaya contento a casa y que sienta que su inversión finalmente fue redituable con el resultado estético que el paciente se lleva a casa. Entonces, el día 0, que es el día de hoy de la aplicación, obviamente va a tener que hacer una inversión mucho mayor. Por ejemplo, con 2 o 3 jeringas por pectoral, tenemos el efecto deseado. Es raro que yo le ponga más de 3 jeringas por pectoral a un paciente. Pero el paciente a los 6 meses puede venir y se puede poner una jeringa de cada lado para seguir manteniendo el resultado, y así económicamente va a ser también mucho más satisfactorio para el paciente, mucho más cómodo. Tal vez en la consulta inicial o el día 0 invirtió en 6 jeringas, pero en 6 meses o en un año va a invertir en 2 o en 4 jeringas. Entonces, es lo que al paciente se le hace mucho más cómodo y es lo que yo he visto en la consulta, que es también mucho más atractivo para los pacientes. Tenemos aquí un antes y un después de un paciente. ¿Cómo vamos a hacer aquí el marcaje? Igual, dividimos la línea media, marcamos la línea paraternal. Prácticamente hacemos un cuadro en espejo, un triángulo, perdón,
para que logremos identificar o delimitar la parte del triángulo superior, es la zona que nosotros necesitamos rellenar, que lo hacemos nosotros como cirujanos plásticos con grasa, en caso de que sea necesario o conveniente, pero aquí es la misma zona que nosotros vamos a rellenar con ácido hialurónico. El triángulo que está en la parte inferior es el triángulo que involucra o que abarca toda la glándula mamaria. Es la zona que nosotros tratamos de compensar. En este caso, por ejemplo, que es un paciente que hace ejercicio, que obviamente su masa muscular o su ingesta de calorías era elevada para la actividad física, dejó de hacer ejercicio y obviamente el paciente pues, ganó un poco de peso, aunado con el volumen de la glándula mamaria, pues tenía el aspecto como si hubiera una ginecomastia. Y aquí el ácido hialurónico nos va a ayudar a compensar esa parte del volumen inferior y a darle un aspecto mucho más atlético, mucho más fitness al polo superior del tórax o del pectoral. Aquí vemos las fotografías de la aplicación. Aquí prácticamente con un abordaje, con una sola incisión, alcanzamos a cubrir toda la zona anatómica. Ahorita ya actualmente con 50 cc de lidocaína de solución fisiológica y 20 cc de lidocaína simple, alcanzo a cubrir los dos pectorales con 70, 35 y 35. Con eso queda completamente cubierta la parte anestésica, la parte molesta de la zona anatómica. La cantidad de líquido es mínima y ya prácticamente el paciente puede ver en tiempo real el volumen que nosotros infiltramos en nuestro paciente. Como le hemos comentado en los talleres, son dos las cánulas que generalmente utilizamos, que son de Softfield, son desechables. Una es la cánula de 14 G por 90 centímetros, 90 milímetros, perdón, y la otra es de 18G por 70 milímetros. Son las cánulas que tienen una mayor longitud, que en el sentido de diámetro y longitud son las más convenientes. ¿Por qué? Porque prácticamente con una de 90 milímetros, perdón, o de 70 milímetros, alcanzamos a cubrir toda la zona anatómica. Esto es importante porque con un solo sitio de abordaje alcanzamos toda la zona, eso es más cómodo para nosotros y también para nuestro paciente. Entonces, esas serían las cánulas ideales. Por otro lado, nosotros, por ejemplo, como cirujanos plásticos, tenemos nuestras cánulas de lipofilling facial, las cánulas de lipopapada, que finalmente podemos esterilizarlas y podemos utilizarlas en caso de que no tengamos a la mano cánulas desechables, también las podemos utilizar. Entonces, aquí vemos el efecto inmediato, vemos ya esa transición que se veía o que era muy evidente del triángulo superior o el polo superior del tórax, ya no es tan evidente, prácticamente hay una comunicación entre la parte superior y la parte inferior. Ese aspecto, como si tuviéramos ginecomastia, queda completamente resuelto y el paciente tiene un aspecto ya mucho más atlético del tórax, mucho más fitness, y finalmente el paciente se va a casa satisfecho, contento con el resultado y finalmente con una inversión de 4 o 6 jeringas que va a mantener un resultado durante 2 años. Tenemos aquí otro paciente, prácticamente una situación pues muy parecida. Vemos aquí cómo ganamos el polo superior y eso nos da un aspecto mucho más atlético, mucho más fitness en nuestros pacientes, que es lo que finalmente buscamos pues la mayoría de los hombres. En este paciente tenemos un aumento de volumen en el triángulo inferior y aquí lo que queremos es hacer una compensación de la parte superior para que se vea mucho más cuadrado el tórax, se vea mucho más atlético y que finalmente el paciente se sienta mucho más cómodo y mucho más tranquilo. Igual en este paciente utilizamos 6 jeringas, en el paciente pasado utilizamos 4 jeringas divididas en los dos tórax. Como podemos observar aquí, prácticamente con un solo abordaje, con una cánula de 14G por 90, alcanzamos a cubrir toda la zona anatómica y eso es mucho más cómodo para nosotros y pues obviamente para nuestro paciente. El riesgo de manipulación, el riesgo de infección y el riesgo de tener un proceso de celulitis también disminuyen si hacemos la cantidad mínima de abordaje. En caso de que necesitemos hacer más abordajes, pues no hay mayor problema con eso, pero lo ideal es que cuidemos mucho esa parte antiséptica del procedimiento. Otro procedimiento que hacemos muchísimo acá en la consulta es el rejuvenecimiento de manos. Perdón. Aquí es donde más tiempo he visto la duración del producto. Prácticamente lo hemos visto hasta 2 años, 2 meses, 2 años, 4 meses. Aparentemente o inicialmente podemos pensar que 5 mililitros en cada dorso de la mano es una cantidad
excesiva porque seguramente hemos estado o estamos acostumbrados a hacer una biosimulación o un rejuvenecimiento de las manos con una jeringa de ácido hialurónico o con una jeringa de otro relleno, pero vamos a ver que realmente 5 mililitros nos van a ayudar a cubrir todo el dorso de la mano. Es una cantidad suficiente y prácticamente con una jeringa hacemos un rejuvenecimiento completo de los dos dorsos de los pacientes. Como comentábamos al inicio, aparte del efecto de la voluminización, que es el efecto que principalmente llama la atención de nuestros pacientes, obviamente vamos a proporcionarle un efecto hidratante y obviamente va a mejorar la calidad de la piel y el resultado se va a potenciar. Súper importante aquí comentar que el tacto y la sensación es completamente natural al cabo de unos días y el objetivo pues obviamente es eliminar el aspecto esquelético tanto de los tendones como de las venas en el dorso de las manos. Aquí es importante obviamente seleccionar al paciente, ver qué paciente es el paciente, el candidato, que generalmente son pacientes, pueden ser pacientes jóvenes que incluso tengan muy marcada la red venosa o los tendones de la mano, o obviamente pacientes adultos mayores que finalmente lo que quieren es mejorar o tener un efecto pues rejuvenecedor a nivel del dorso de las manos. Las contraindicaciones, pues prácticamente cualquier lesión dérmica en la zona donde vamos a trabajar, pacientes con psoriasis, queratosis, cualquier lesión que nosotros consideremos maligna o precancerosa. Con el asunto de la artritis y el síndrome de Raynaud, finalmente la deformidad y la molestia o el dolor a nivel de las articulaciones de la mano, pues un paciente con artritis va a estar con o sin la presencia de ácido hialurónico. Aquí lo ideal es tratar de evitarlo para que el paciente no relacione una reactivación o con molestia al ácido hialurónico o al procedimiento con la artritis. Y en el caso del síndrome de Raynaud, para que no tengamos para que no se enmascare un problema vascular que el paciente tiene de forma inicial. Con la técnica, las dos mismas técnicas que conocemos o que más se utilizan para hacer el reconocimiento de las manos, una es de proximal a distal, hacemos un solo abordaje, que es como lo vemos aquí en la fotografía, y con una cánula hacemos un depósito retrógrado en abanico. Aquí va a depender de la preferencia del médico, igual de las características también de nuestro paciente. La otra técnica es una técnica de distal a proximal. Hacemos el abordaje a nivel de los nudillos o del espacio, y finalmente podemos utilizar 2 o 3. Hacemos un abordaje aquí prácticamente igual en abanico, con un depósito retrógrado, y que alcancemos a cubrir todo el dorso de las manos. Al final yo lo que sugiero, lo que hago, podemos utilizar crema de sebelio, cualquier otra crema, hacer un masaje en el dorso de las manos para que finalmente el paciente vea el cambio. El resultado es inmediato y obviamente en un periodo de 2 o 3 semanas vemos el cambio logrado con la aplicación. Como comentamos aquí, aunque tengamos un paciente con una mano esquelética, un adulto mayor, con una jeringa es suficiente, me ha sido suficiente en el 100% de los pacientes. Y como vemos aquí en la fotografía, la cánula que utilizamos aquí fue una cánula de 18G por 70. Igual, tenemos imágenes de pacientes con diferentes abordajes. Aquí lo ideal es que utilicemos MLF1. ¿Por qué? Por el tamaño de la molécula y porque finalmente cuando son pacientes adultos, el grosor del dorso de la mano, de la piel del dorso de la mano, va a ser un grosor mucho más delgadito. Entonces, por eso la sugerencia de que sea MLF1, que es un tamaño de la molécula mucho más pequeño, para que no tengamos efecto como de irregularidades que puedan generar molestia los primeros días en nuestro paciente. Podemos observar aquí pacientes jóvenes, pacientes de edad mediana, pacientes maduros. Vemos que el efecto es inmediato y obviamente al cabo de un mes, pues obviamente el efecto se ve mucho mejor o más potenciado. Cuidado, solamente estar dando masaje, utilizando crema para las manos, y ya es prácticamente todo lo que necesitamos con nuestro paciente. Seguimos con las pantorrillas. Las pantorrillas es una zona anatómica que ha adquirido mucho auge en los últimos años en nuestra práctica privada. Son pocos los pacientes que tienen la intención, el deseo de someterse a un procedimiento quirúrgico con implantes. La mayoría de los pacientes lo que hacen es, si son sometidos a una lipotransferencia, hacer una lipotransferencia a la zona de las pantorrillas. Aquí es importante comentar
que para nosotros de forma estética es muy importante hacer una delimitación o una diferenciación de la parte medial o el gastrocnemio medial con el gastrocnemio lateral. ¿Para qué? Para que estéticamente veamos dónde es la zona en la que nuestro paciente requiere volumen. Es súper importante que coloquemos al paciente frente al espejo. Si podemos tener un banquito de altura, pues estaría ideal para que el paciente se pueda ver y podamos hacer un mejor marcaje y tener bien identificado si el paciente requiere en la parte medial, en la parte lateral o prácticamente en las dos. El volumen máximo, más que máximo, yo creo que es un volumen mínimo en el cual el paciente puede notar un cambio o una diferencia. Yo he puesto más de 30 mililitros por pierna, en tanto la parte medial como en la parte lateral. Hemos puesto incluso hasta 60. Aquí va a depender obviamente de la latitud de la piel de nuestro paciente. No es un procedimiento invasivo. Aquí es súper importante siempre aclararlo. El punto o el plano de aplicación es un plano subdérmico, profundo, y no llegamos a la fascia, no llegamos a los músculos. No, el riesgo de que hagamos un síndrome comportamental es prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque el plano de aplicación es un plano superficial. Atravesamos la dermis, eso lo vamos a sentir con la perforación, y al momento en el que introducimos la cánula de forma de 90 grados, hacemos el movimiento para poder hacer el depósito del producto en la zona anatómica que ya marcamos. ¿Cuáles son los pacientes ideales? Pues obviamente cualquier paciente que tenga una atrofia por algún accidente, o cualquier paciente que tenga una atrofia congénita, o aquel paciente que finalmente la hipotrofia le esté generando algún tema, que por más que haga ejercicio no logre o no vea una mejoría en esa zona, y finalmente lo podemos mejorar sin problema. ¿Cuáles serían las contraindicaciones en hacer un aumento en esta zona anatómica? Obviamente una enfermedad vascular. ¿Por qué? Porque finalmente ya hay una comorbilidad en esta zona, y cualquier molestia, cualquier cambio puede ser relacionado a IACORP en lugar de la enfermedad de base de nuestro paciente. En el caso de la diabetes controlada, pues prácticamente por la microangiopatía. Pero si tenemos un paciente con una diabetes controlada, se vuelve candidato como cualquier otro paciente. Obviamente infecciones locales o una dermatosis a nivel de la aplicación o a nivel de los gastrocnemios. Y aquí lo ideal es, si tenemos un paciente que tiene antecedente de polímeros, no hagamos una aplicación en esa zona. ¿Por qué? Porque podemos generar una reactivación de la respuesta inmunológica. Entonces, es como finalmente hacernos cargo de una patología o de un problema que tiene el paciente que no fue secundario a una aplicación nuestra. Lo que hacemos siempre, marcamos al paciente de pie. Siempre le pido al paciente que levante el talón para que tengamos un marcaje digamos que todo el vientre muscular. Sabemos que son asimétricos, entonces es súper importante que eso lo marquemos y que sigamos recreando la anatomía normal, la asimetría, tanto del gastrocnemio medial con el gastrocnemio lateral, y que el paciente se vea frente al espejo, de frente, de perfil 3/4, para que el paciente nos ayude a elegir cuál es la zona que el paciente considera en la que necesita volumen, o cuál es la zona que al paciente le genera molestia o inconformidad estética. Como pueden ver, es una zona que se alcanza a cubrir perfectamente con una cánula de 70 o una cánula de 90 milímetros, y prácticamente desde la zona central alcanzamos a cubrir tanto el gastrocnemio lateral como el gastrocnemio medial. Esa es la zona anatómica que más molestia genera después del procedimiento. Esto es súper importante siempre comentárselo a los pacientes. No es un dolor incapacitante. El paciente al siguiente día puede ir a trabajar y hacer sus actividades, pero sí va a sentir el paciente como si tuviera una molestia, como si hubiera hecho mucho ejercicio de pantorrilla, y finalmente va a tener como un pequeño dolor a la deambulación. Es variable, hay pacientes que me lo han referido, hay pacientes que no. Podemos apoyarnos de cualquier analgésico, y sí es importante que se lo comentemos antes al paciente para que el paciente esté preparado y que sepa que es algo pues normal o esperado. Lo ideal, como ya comentábamos, que el paciente no tenga una rutina de ejercicio intenso de la zona muscular o de la zona anatómica donde hicimos la aplicación en los siguientes 3 o 5 días. Tenemos aquí imágenes de los pacientes de pantorrilla. Glúteo. Aquí prácticamente vamos a hablar de glúteo y de cadera. Esta es la zona anatómica
que generan mayor interés en los pacientes, tanto en redes sociales como en la consulta. Prácticamente 8 de cada 10 pacientes en los cuales yo aplico Yacorp es para mejorar glúteo o cadera. Vamos ahorita a ir desmenuzando el tema de glúteo, lo dejo al final porque creo que es el tema que más llama la atención a nosotros como médicos y a nuestros pacientes. El aumento de glúteos. Aquí la operación puede ser hasta 18 meses sin mayor problema. Igual, la parte no invasiva, el tiempo de inactividad. No hay un tiempo de inactividad, pero ahorita voy a comentar unas particularidades que es importante siempre comentárselo a los pacientes. Como comentábamos igual, podemos añadir, y la mayoría de los pacientes se aplican más producto en un periodo de 3, 6 meses, 9 meses o un año después de la aplicación inicial. ¿Esto para qué? Como aquí es una zona anatómica que requiere o en la que se sugiere una mayor cantidad de jeringas, para el paciente económicamente es mucho más conveniente hacer reaplicaciones programadas o hacer sesiones adicionales o intermedias para que económicamente no implique hacer toda una inversión de la cantidad de jeringas que se aplicó en el día cero. Aquí en la parte de glúteos tenemos la oportunidad, 1, de extendernos a caderas, 2, de extendernos a la zona de transición entre la proyección del glúteo y la cadera, ahorita lo vamos a ver en una imagen, y 3, que es una indicación súper importante, mejorar la calidad de la piel en aquellas pacientes que tienen hundimientos por celulitis muy marcados. Aquí el mínimo de jeringas que yo sugiero, que yo he visto en la práctica, que va a generar un cambio que el paciente lo va a poder ver, mínimo 3 jeringas por glúteo y mínimo 3 jeringas por cadera. ¿Qué quiere decir? Si tenemos una paciente que quiere hacer un lifting de glúteos, una voluminización de glúteos, y que obviamente tiene una atrofia y hipotrofia a nivel de la cadera, o sea, queremos abarcar glúteo y cadera, aquí la cantidad mínima de jeringas que yo sugiero en la primera sesión son 6 jeringas por lado. ¿Por qué? Porque si no, el paciente no va a haber un cambio significativo, no va a haber un cambio real, se va a decepcionar de nosotros, del procedimiento y del producto. Entonces, yo eso lo platico siempre con los pacientes antes de la aplicación. Ya en las sesiones subsecuentes podemos aplicar 2 y 2, o 4 y 4, o 3 y 3, pero aquí en la aplicación inicial, en el caso de glúteo y cadera, sí le comento al paciente que mínimo vamos a poner 3 jeringas por glúteo o por cadera. Menos de eso, no lo aplico, a menos que el objetivo sea solamente corregir depresiones por celulitis. Este es el plano de aplicación, que realmente es el plano de aplicación en el cual nosotros como cirujanos plásticos ya hacemos nuestra transferencia de grasa a la zona glútea. Podemos ver, no llegamos a la fascia, no entramos al músculo. Todo el plano en el cual nosotros trabajamos es en un plano subdérmico profundo. Por eso es un procedimiento prácticamente seguro y reproducible y que finalmente nos va a dar la seguridad a nosotros de que vamos a estar en una zona de aplicación segura. Por eso considero que es súper importante por todo el tema de manipulación y el número de jeringas, el quitar y poner la cánula. Yo siempre sugiero, igual en los talleres, que todo se haga con técnica estéril. El glúteo es muy amplio, el glúteo es extenso, la cantidad de tipos de glúteos también es importante. Y aquí es súper importante que podamos individualizar cuál es el objetivo, cuál es la expectativa y cuál es el área de mejoría de nuestros pacientes. Hay pacientes, como lo vemos en la imagen inicial, que quieren una proyección. Esto lo vamos a ver ahorita en los pacientes. Es un paciente que quiere darle mayor proyección a sus glúteos. Tenemos el paciente que quiere darle un efecto de lifting, o que quiere subir un poco cuando se ve de perfil, que se ve un poco más proyectado, más levantado el glúteo. Aquí entra también un grupo de pacientes que ya tienen implantes glúteos, que tal vez el implante ya tiene mucho tiempo y que se empieza a crear una transición entre donde empieza el glúteo y donde está el implante. Entonces también muchas de las indicaciones o el motivo de consulta es camuflajear esa transición donde hay implante glúteo y donde no hay. En la zona de transición, como lo mencionan, lo vemos aquí en la tercera imagen, es la transición del punto de máxima proyección y donde se va a transicionar, donde va a cambiar a la zona de las caderas. Sabemos, y se lo comentamos siempre a los pacientes también, hay depresiones laterales a nivel del glúteo. Esas es complicado que se resuelvan al 100%.
ni con grasa. Entonces, es algo que siempre le comento a los pacientes. Hay pacientes que tienen zonas de depresión o ligamentos de depresión lateral poco visibles, poco evidentes, a eso les va muy bien, pero sí hay pacientes que tienen una depresión muy marcada. Tenemos una mejoría, pero en este caso la realidad es que pues no lo vamos a corregir al 100%. La parte medial, estos generalmente pueden ser pacientes que ya se hayan hecho una lipotransferencia glútea y que obviamente en la parte central de la línea media o de la línea interglútea se haya perdido un poco de volumen, o que se hayan puesto implantes glúteos, que se hayan lateralizado y prácticamente tengamos una zona cóncava a nivel medial del glúteo. O aquellos pacientes que igual si hicieron lipotransferencia, tienen la proyección, el glúteo súper proyectado, pero se corta o no tenemos esa parte redondeada del glúteo en la parte inferior. Aquí es una zona complicada, es una zona difícil, porque obviamente por cuestiones anatómicas, y dos, porque finalmente tenemos que estar conscientes aquí que el volumen lo que va a hacer es darnos peso. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en la cantidad si realmente vale la pena colocar el producto en el polo inferior del glúteo y la cantidad que nosotros vamos a aplicar. ¿Por qué? Para que no tengamos un efecto de tosis glútea y eso obviamente no se va a ver bien para nuestro paciente y obviamente el paciente no va a estar conforme. ¿Cuál es el candidato ideal? Obviamente en una paciente o un paciente, pues también lo aplicamos a hombres, que tenga una piel firme, que haya una buena cobertura de tejido, un buen grosor de la capa subdérmica. Aquí lo ideal o lo habitual es que manejemos el punto de máxima proyección y el punto superior para hacer efecto de lifting. ¿Cuál es el paciente no ideal o el paciente que no queremos realmente tener o al cual no le ofrecemos Yacorp en glúteos? Los pacientes con pérdida masiva de peso, la minoría son candidatos. Aquellos pacientes con una lipoatrofia severa, que tengan una cobertura cutánea muy pobre o muy delgada, que tengan una tosis del tercio inferior del área glútea muy marcada o una laxitud severa de la piel. Aquellos pacientes que nosotros podamos hacer un pinch de la parte superior del glúteo, esos pacientes son candidatos a una abdominoplastia posterior y esos candidatos no los vamos a alcanzar con Yacorp. Entonces, esto siempre es súper importante revisar al paciente y comentarle al paciente desde antes. Hay pacientes que se sometieron a un procedimiento bariátrico, la cantidad de peso que se perdió puede ser que haya sido considerable, pero puede ser que sean pacientes jóvenes o que tengan una buena calidad de piel, son pacientes que pueden ser candidatos. Pero aquí es más que nada la laxitud que nosotros podamos encontrar y la cobertura a nivel de esa zona. Para mí es mucho más fácil explicárselo al paciente en 3 pasos. Le digo que la fase número 1 va a ser la aplicación de lidocaína con epinefrina. Es un pequeño abón de 0.5 mililitros y eso lo vamos a aplicar directamente en el sitio donde vamos a hacer la perforación de la piel. La segunda fase que le comento a los pacientes, que es la fase molesta, es cuando hacemos la aplicación de la tumescencia. Como les comentaba ahorita, ya la cantidad de tumescencia que utilizo en nuestros pacientes es mínima y prácticamente aquí cubrimos toda la zona donde en un futuro vamos a hacer la aplicación del ácido hialurónico. Y en la fase 3 o el tercer paso es ya la aplicación del producto en sí, de Yacorp. Entonces, ya cuando llegamos al punto número 3, pues ya el paciente ya no tiene molestias, ya está más tranquilo, está más relajado. A mí me ha funcionado manejárselo en tres pasos para que también el paciente esté mentalizado, tenga como de una forma más consciente el orden y esté más tranquilo con el procedimiento. El marcaje igual, lo tenemos que hacer de pie, hay que marcar dónde queremos hacer el abordaje. A veces lo podemos hacer con un solo abordaje, eso va a depender de las dimensiones de nuestro paciente. Podemos utilizar 1, 2, 3, 4, 5 abordajes, la cantidad de abordajes que necesitemos. Hay que tratar de que los abordajes sean los más útiles para que la cantidad de abordajes sea mucho menor y marcar bien el punto de máxima proyección, que es prácticamente a la mitad del glúteo. Eso lo podemos ver girando al paciente de una forma en la que podamos ver la parte de las caderas. Marcamos la transición, de la zona de transición, que es prácticamente donde está el plumón, y marcamos la cadera. Es súper importante también aquí en el tema de las fotografías, hacer fotografías de 360 grados.
¿Por qué? Porque sabemos que no es la misma proyección visual si vemos al paciente de frente que si lo vemos de espaldas. Entonces, es súper importante, aquí yo sugiero prácticamente un circuito o una serie de fotos de 360 grados, independientemente de que solo vayamos a hacer voluminización del punto de máxima proyección, área de transición o cadera en nuestro paciente. Aquí, como podemos observar, marcamos prácticamente las 3 áreas en las cuales nosotros podemos extendernos en nuestro glúteo. Uno, el glúteo en sí, que puede ser la parte superior, el punto de máxima proyección, que es la parte media, o la parte inferior, la zona de transición, que esto lo vemos como la parte circular, y lo que vemos en forma vertical lo podríamos manejar como la parte de la cadera. Siempre aquí es súper importante comenzar a hacer el marcaje desde la parte superior, jugar, movilizar al paciente. Aquí influye mucho el efecto de la luz que tengamos. Yo recomiendo que tengamos un espejo de cuerpo completo para que nosotros y el paciente vayamos viendo el marcaje y así estemos seguros de que la zona que nosotros queremos mejorar o corregir sea la misma zona que el paciente le genera molestia. Es súper importante también hacer un marcaje de la zona de la transición a la cadera para que logremos un efecto mucho más uniforme, mucho más redondeado en aquellas pacientes que vamos a hacer un manejo de glúteo y de cadera y que visualmente la paciente se vea. La paciente se va a ver lateral o incluso va a poder ver de 3/4. La paciente no se va a ver de espaldas por completo, se va a ver con fotografías. Entonces, la zona que más, en la cual debemos enfocarnos mucho es la parte de la proyección del glúteo, que es lo que finalmente la paciente se va a ver de forma directa. El mínimo de jeringas, en el caso del glúteo, como ya lo comentábamos, 3. En el caso de la cadera puede ser 2 o 3. Y en la zona de transición, dependiendo de qué tan marcadas sean las depresiones laterales, podemos utilizar una jeringa. O sea, sumadas, mínimo 6 jeringas, es la cantidad mínima en la cual yo he visto un buen resultado en los pacientes. Algunos requieren más producto, otros es suficiente. Aquí realmente va a depender de las expectativas de nuestro paciente. Siempre comentamos, el paciente me pregunta, ¿cuántas jeringas me puedo poner? Pues a modo de broma les digo que las que puedan pagar. O sea, tratamos de que en la primera sesión no hagamos una aplicación de más de 20 jeringas por zona anatómica, pero pues yo he puesto 35 jeringas en una sesión en un paciente, pero repartidas en glúteo, en cadera y en pantorrilla. Entonces, aquí es súper importante aterrizar la información con el paciente y que finalmente el paciente esté consciente de cómo va a ser el proceso del procedimiento. ¿Cómo lo aplicamos? Hacemos un patrón en abanico, una técnica de depósito retrógrado para que alcancemos a cubrir toda la zona anatómica. Aquí es importante recordar que las jeringas son de 10 mililitros, que la cantidad o el halo que vamos a dejar del depósito son de moléculas grandes, entonces aquí es súper importante que el patrón de abanico esté muy pegado uno de otro. Prácticamente hacemos un depósito de 0.05 por halo o incluso menos, pero que la distancia que haya entre un patrón de abanico y otro esté súper pegada para que no tengamos esas irregularidades o esas depresiones que finalmente no van a ser pues, satisfactorias para nuestros pacientes. Y definimos, lo que yo hago es defino que cuando el paciente tiene una cantidad limitada de presupuesto o tiene una cantidad específica corta o pequeña de jeringas, siempre le pregunto qué es lo que queremos mejorar, la parte del glúteo o la parte de la cadera o las dos. Si tenemos que elegir, empezamos con el glúteo para que el paciente se vea, porque el paciente se va a ver de perfil. El paciente lo que va a ver es el glúteo redondeado. Ya el paciente se motiva, ve el cambio y luego regresa por la cadera. Si el paciente tiene el presupuesto para hacerse glúteo y cadera, empezamos a rellenar en glúteo, seguimos rellenando la zona de transición y al final rellenamos la cadera. En la parte de la cadera, igual seguimos el patrón cruzado en todas y en técnica de abanico en todas las 3 zonas, pero en la parte de la cadera lo que hago, que es un tip que le tomé al doctor Carlos, es parar a los pacientes, darle puntos de anclaje en un plano profundo a nivel de la cadera. Esto es para crear como unos puentes, eso nos va a hacer una mayor voluminización a nivel de la cadera y nos ayuda a economizar producto, economizar ácido hialurónico. Entonces, es importante que estemos conscientes de que vamos a parar al paciente, lo vamos a ajustar. Siempre traten de dejar una jeringa o media jeringa cuando ya aparentemente terminaron,
¿Por qué? Porque al momento en que levantamos al paciente vamos a ver cosas que no habíamos visto cuando el paciente estaba acostado. Entonces, una jeringa o media jeringa nos permite hacer esas correcciones o enfocarnos en ciertas zonas para que obviamente tengamos un resultado mucho más satisfactorio y favorable para nuestros pacientes. En la parte de la zona de la cadera, igual, hacemos el patrón en abanico, el patrón cruzado, retrógrado. Aquí en esas zonas donde damos los puntos de anclaje, que aquí es la única zona donde yo sugiero o donde está la indicación de que dejemos pequeños bolos. Bolos pueden ser de punto 10 o de punto 15, para que sí veamos que se levanta o que podamos darle un mayor soporte, un mayor sostén a nivel de la cadera y economicemos también esa parte de la cadera. Por eso les comento que en algunos pacientes, incluso con 2 jeringas en cadera, por lado me ha sido suficiente. Vamos a presentar casos de diferentes pacientes. Aquí, esta era una paciente que ya tenía obviamente una lipotransferencia glútea. Prácticamente la proyección que logramos, que se había logrado en el glúteo, podemos pensar que era igual satisfactoria, tal vez para nosotros. Para la paciente no era satisfactoria del todo y finalmente la paciente acudió porque quería un efecto de lifting y quería un efecto de mayor proyección. Entonces, podemos observar que en la parte de la cadera obviamente hay una deficiencia súper marcada y a veces la paciente no viene con el concepto de la cadera. A veces es importante que nosotros nos pongamos frente al espejo y le digamos, ok, podemos invertir en darle volumen al glúteo, pero esta cadera tan marcada, pues obviamente no va a ser como un match con toda la voluminización del glúteo. A veces invito a la paciente a que destinemos algunas jeringas en lugar de glúteo, tal vez repartirlas un poco entre la transición y en la cadera, para que así la paciente tenga un mejor efecto 360 grados. Aquí utilizamos 12 jeringas, 6 jeringas de cada lado. Vemos cómo es la parte de la proyección lateral, que es lo que les comento que se ve a la paciente. Pero una vez que la paciente usa leggings o que usa Levi's delgados o incluso un vestido pegado, pues podemos ver que el hundimiento en la zona de la cadera pues es obviamente evidente. Tenemos igual pacientes masculino. Aquí utilizamos 4 jeringas de cada lado y con eso fue suficiente. Aquí lo que el paciente estaba buscando más que nada era que hubiera una transición mucho más marcada en el polo superior del glúteo, donde terminara la espalda, empezara obviamente de una forma mucho más acentuada, pronunciada. Obviamente en los hombres, la voluminización a nivel de la cadera, nunca lo sugiero porque vamos a feminizar, a menos que sean pacientes trans, que también tenemos pacientes trans. Ahí sí obviamente nos enfocamos en hacer un glúteo o una cadera pues, más femenino. Como podemos ver, el paciente tenía antecedentes quirúrgicos. Aquí es una paciente que ya le pusimos 2 jeringas en el glúteo izquierdo y esa es una foto comparativa para que podamos ver cuál es la proyección que nosotros estamos logrando solamente con 20 mililitros de Yacorp. Entonces, del lado derecho no habíamos hecho la aplicación, del lado izquierdo sí, entonces para que tengamos una idea más o menos de lo que podemos alcanzar a lograr. Igual, en esta paciente también tenemos ya 3, aquí le habíamos aplicado 3 jeringas en el glúteo izquierdo, en el glúteo derecho nada. Igual, la misma paciente, otra fotografía. Y aquí tenemos ya el tratamiento completo de 3 jeringas del glúteo izquierdo con las 3 jeringas del glúteo derecho. Aquí es una paciente que tenía un buen volumen glúteo, pero finalmente se había hecho una lipotransferencia de la cadera, no quedó satisfecha con el resultado de cadera y hicimos una aplicación de 2 jeringas en cada cadera para que obviamente la paciente lograra el contorno que estaba buscando. Igual, paciente con 3 jeringas de cada lado, con 6 jeringas. Igual aquí fueron 4, 3 y 3. Aquí ya tenemos una paciente en la cual hicimos un manejo tanto de la zona de proyección, la zona de transición y la zona de la cadera. Podemos ver que aquí el resultado obviamente luce mucho más, todo el contorno de glúteo luce mucho más cuando hacemos un abordaje tanto de la zona de transición como de la cadera. Aquí en esta paciente utilizamos 12 jeringas, fueron 6 jeringas de cada lado y la paciente regresó a los meses por otras jeringas, pero obviamente potenciar el resultado que habíamos
logrado. Aquí igual, paciente que antecedente quirúrgico, esta paciente no tiene implantes, y aquí lo que hicimos fue darle mayor proyección, incluso se ve el punto luminoso mucho más evidente, la zona de transición y la zona de las caderas. Aquí pusimos 6 jeringas de cada lado. Vemos, era lo que les decía, o sea, si vemos a la paciente de frente, no es tanta la deficiencia de la cadera que podemos observar antes del procedimiento, es más evidente de espalda. Por eso es importante que tengamos las fotografías 360 grados para que podamos hacer un análisis mucho más completo de nuestro paciente y que finalmente tengamos las imágenes para mostrarle a los pacientes del procedimiento. Aquí, en esta paciente, igual voluminización, zona de transición. Aquí, de la parte de la cadera, no era tanto el tema que tenía la paciente. Lo que más le generaba molestia a la paciente era la depresión que tenía a nivel del glúteo derecho, en el polo inferior. Entonces, aquí lo que hacemos, o lo que hago normalmente cuando tenemos este tipo de pacientes que son muy comunes, hago la infiltración, posteriormente hago una liberación de los ligamentos con una cánula de Toledo, que es una cánula en Y, que prácticamente lo que hacemos es cortar los septos para que la piel se libere, quede más floja. Sabemos, y se lo comentamos a los pacientes, no se va a corregir al 100%, pero la mejoría que vamos a lograr con la liberación es muy marcada, o sea, es importante y al final los pacientes quedan satisfechos con el resultado que logramos. ¿Cuál es el tema aquí? Bueno, hacemos la infiltración, hacemos la liberación con la cánula de Toledo y finalmente hacemos la infiltración del ácido hialurónico. ¿Cuál es el tema aquí importante? Que obviamente al momento de hacer la liberación, el corte de los ligamentos, vamos a tener equimosis. Es súper importante que se lo comentemos a los pacientes. Siempre igual cuando hacemos depresión de la parte lateral de los glúteos, siempre se van a poner súper morados los glúteos, incluso hasta los muslos. Es súper importante que lo comentemos con los pacientes. Desde ese momento les doy una caja de Tinex, les doy una receta para que tomen Dansen y Ribotripsin, para que sea obviamente menos molesto para las pacientes. Los moretes generalmente aparecen entre el segundo y el tercer día, y eso aparecen siempre y cuando hagamos liberación de los ligamentos. Si no hacemos liberación, si solamente hacemos la voluminización, el riesgo de que tengamos moretes es mínimo. Por eso es importante, si la paciente va a ir a la playa o si va a tener algún evento importante que no pueda andar en traje de baño o en ropa interior, comentarlo a los pacientes antes de que hagamos el procedimiento. ¿Okay? Igual acá, más en esta proyección. Aquí prácticamente lo que le importaba a nuestro paciente eran la parte de transición, la parte de la cadera, que era la zona que más le llamaba, y de la zona de la proyección es algo mínimo. Aquí era pues como no era lo habitual. Sabemos, como podemos ver por las cicatrices, era una paciente que ya tenía lipotransferencia, quedó satisfecha con la lipotransferencia, pero el tema principal era la parte de las caderas y la voluminización de la zona de transición. Entonces aquí fueron 5 jeringas de cada lado, nos enfocamos a la cadera, 3 en cadera, 1 en transición y 1 en la parte glútea, que es prácticamente para darle un poquito de efecto de lifting. Tenemos aquí una paciente que la parte que más le llamaba la atención obviamente era solamente la voluminización o el punto de máxima proyección. Aquí utilizamos, me acuerdo que 4 o 5 jeringas de cada lado. Le dimos voluminización a nivel del punto de máxima proyección y la zona de transición. Aquí la cadera quedó pendiente. Tenemos aquí otra paciente que la zona que más generaba molestia era la zona de la cadera, se la vemos aquí. Y aquí prácticamente nos enfocamos a la zona de la cadera. De hecho, lo podemos ver aquí en el marcaje, está de rojo. Solamente hicimos voluminización de la cadera en plano superficial y en plano profundo, que eran los puntos de anclaje que les decía. Aquí utilizamos 3 jeringas nada más y obviamente logramos un resultado satisfactorio para nuestro paciente. Esta fue una paciente que vimos en un taller. Obviamente aquí lo que tratamos fue mejorar la proyección del glúteo, mejorar la zona de transición y mejorar la cadera. Logramos un muy buen resultado con 6 jeringas. Obviamente la parte de la cadera era una paciente complicada por las irregularidades que tiene de forma normal o anatómica. Entonces aquí lo ideal o lo que se puede decir al paciente, ¿sabes qué? Pues probablemente vamos a necesitar 2 jeringas más en la parte de la cadera
para que logremos un contorneado de cadera mucho más padre, mucho más evidente, y esa silueta o esa parte de la cintura que está un poquito cuadrada se vea obviamente mucho más padre, mucho más estético, entre más cadera tengamos en nuestro paciente. Esta es una paciente que lleva 2 inyecciones, es una paciente que ya se había hecho lipotransferencia glútea. Este paciente me gusta este caso porque quiero que vean la parte inferior de los 2 glúteos. La paciente la paciente tenía molestias con la proyección del glúteo, con la zona de transición, con la cadera, pero lo que más le generaba molestia a la paciente eran los hundimientos que tenía en la parte inferior. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí? En la primera sesión, hicimos igual la infiltración, dimos una jeringa de proyección de cada lado, en el punto de máxima proyección del glúteo, una de transición y una de cadera, o sea, repartí las 3, pero aquí prácticamente nos enfocamos en mejorar o en rellenar esas depresiones que tenía la paciente. ¿Por qué? Porque la paciente en ropa interior, con leggings o con un vestido pegado, se veía. Entonces, eso le generaba mucha molestia y mucha inconformidad a la paciente. Pues aquí aplicamos 5 jeringas por glúteo, fueron 3 jeringas en la parte superior y 2 jeringas directamente en la zona de las depresiones. Hicimos la infiltración de la tumescencia, de la técnica de la solución anestésica, hicimos la liberación de los ligamentos con la cánula de Toledo y finalmente después liberamos directamente Yacord. La paciente regresó un mes después, esa es la foto, un mes y medio después. Vean la mejoría que logramos, la paciente venía fascinada. Ya habíamos resuelto la parte de las depresiones, ahora la paciente venía por la voluminización. Entonces, como le comento a los doctores en los talleres, para mí es más fácil, se me hace más cómodo también, o en cuestión de estrategia de venta, hacer eso en plan en 2 o 3 sesiones. Más fácil que la paciente regrese a ponerse 10 o 12 a que le sugiera 18 o 20 jeringas. Hay pacientes que sí se aplican esa cantidad, pero prefiero, uno va leyendo al paciente y va viendo qué es lo que le genera mayor molestia a nuestro paciente. Podemos ver aquí esta zona de transición que estaba súper marcada. Aquí prácticamente ya es menos lo que tenemos marcado y vemos cómo con una jeringa logramos hacer un poquito el efecto de lifting en el glúteo. Aquí ya pusimos 5 jeringas de cada lado. Entonces aquí prácticamente ganamos volumen y el efecto de lifting. Entonces, digamos que corregimos en 2 tiempos, pero corregimos ya todas las necesidades de la paciente. Igual aquí en esta proyección se ve mucho mejor todo el efecto que teníamos de la celulitis en la parte inferior de los 2 lados, estaba mucho más marcado al lado izquierdo. Vemos en la foto del medio cómo ya se resolvió prácticamente un 90-95%, un mes y medio después, y ahora ya nos pudimos enfocar en darle esa proyección, el efecto de lifting, que era lo que la paciente quería. Los casos que mostramos obviamente eran los casos con mejor resultado, los casos más bonitos, o los casos más fáciles. Tenemos casos difíciles. ¿Cuáles son los casos difíciles? Aquellos pacientes que han perdido mucho peso o que han fluctuado mucho en el peso, aquellas pacientes cuadradas, aquellos pacientes en las que la laxitud que tengamos a nivel de la piel, del glúteo, de la espalda baja es muy marcada. Estos son los pacientes que no son los pacientes ideales. ¿Por qué? Porque necesitamos mucho producto para poder lograr cambios que yo considero que sean cambios satisfactorios. Y obviamente aquí podemos lograr la línea en la que el paciente no esté satisfecho con el resultado, ya que nosotros no estemos satisfechos es como muy delgada. Esta paciente terminó feliz, encantada. Yo obviamente sentí que me quedé corto con la cantidad de jeringas. Logramos un buen resultado. Para ella fue un muy buen resultado. Para mí fue un resultado muy limitado. No era la paciente ideal para ponerle Yacord, pero la paciente no se quiere operar, o sea, volvemos a esa parte de grupo de pacientes que están aumentando hoy en día, en los cuales no se quieren someter a un procedimiento quirúrgico, están conscientes de que no van a tener una mejoría tal vez brutal como los otros pacientes, pero que eso que logremos mejorar va a ser suficiente o va a ser redituable a su inversión. Es una paciente
muy difícil, porque es una paciente que tiene una deformidad, una depresión a nivel de la cadera y en la zona de transición súper marcada. Aquí lo ideal, obviamente, es hacerle tal vez una abdominoplastia circunferencial, una lipo 360 y finalmente hacer una transferencia. La paciente no está interesada en un procedimiento quirúrgico y aquí lo que hicimos, pues, prácticamente fueron 4 jeringas de cada lado, fueron 8 jeringas en esta paciente. Aún así, todavía nos hicieron falta, yo creo que unas 4 jeringas más de cada cadera. Y aquí nos enfocamos solamente en la cadera, pero la paciente estaba satisfecha con el resultado. Yo quedé un poco insatisfecho porque sentía que obviamente nos faltaba producto, pero aquí estamos en espera de que la paciente regrese para obviamente poder mejorar el resultado que nosotros logramos en esta sesión con la paciente. Algo que yo siempre les comento a los médicos, incluso a los pacientes, no nomás a los médicos en los talleres, no es ofrecer Guía Corp como algo que sea mejor que la grasa o mejor que el implante. Sabemos que no, y la realidad es que no. No porque Yacorp no sea mejor, sino porque el ácido hialurónico comparado con el injerto graso, pues obviamente va en desventaja por toda la cuestión económica. Sabemos que se va a absorber del 40 al 60% al cabo del segundo mes. Eso que se queda de injerto graso ya es para toda la vida, dependiendo del estilo de vida del paciente. Pero al final es una opción que nosotros tenemos para nuestros pacientes. No todos los pacientes que quieran operar, muchos pacientes ya se operaron, la mayoría, como lo pudieron ver, son pacientes que ya se sometieron a al menos un procedimiento quirúrgico y al final es una opción que podemos utilizar nosotros como cirujanos plásticos para corregir o mejorar nuestros propios resultados y yo creo que todos los médicos en general para mejorar resultados postquirúrgicos o mejorar pacientes que no son candidatos, que no se quieren y que no se van a hacer un procedimiento quirúrgico. ¿Cuáles son las indicaciones o cuáles son los cuidados? Un periodo de recuperación, no hacer una actividad física intensa en la zona anatómica donde trabajamos, prácticamente de 3 a 5 días. Es importante proteger las zonas de corrección de las influencias mecánicas. Esto quiere decir, si a la paciente le inyectamos glúteo, podemos poner una almohada en la parte baja de la espalda y una almohada en la parte posterior de los muslos para que el impacto del glúteo no sea tan marcado. O aquellas pacientes que ya se operaron de una lipotransferencia de implantes glúteos y tengan su almohada, la pueden utilizar. O pueden dormir boca abajo. Pacientes que le hicimos transferencia a la cadera, pueden dormir boca arriba o boca abajo, no pueden dormir de lado, obviamente. No visitar saunas, no vapor, o sea, prácticamente los mismos cuidados que para el ácido hialurónico facial, abundante ingesta de agua, no aparatología en el sitio de aplicación, es súper importante porque muchos pacientes ya están en protocolos de celulitis, están en protocolos de lifting glúteos, y eso igual que pasa con el ácido hialurónico facial, ya también, aunque es más resistente, pues obviamente con el calor de la radiofrecuencia, del ultrasonido o de Morpheus, pues finalmente vamos a reabsorber el producto. Y en aquellos pacientes donde yo hago liberación de ligamentos, árnica, dantena y ribotripsin, árnica y ribotripsin, bueno, dantena y ribotripsin por 2 semanas y las cápsulas de árnica de Cinec, los 4 días que dura la caja. Contraindicaciones, rehabilitación y posibles complicaciones. Aquí prácticamente más que complicaciones, lo que podemos comentarle al paciente son los efectos esperados o las molestias esperadas que vamos a tener. Es poco común o poco frecuente que tengamos complicaciones. Yo he tenido una paciente con celulitis a nivel de cadera. Hace poco vi otra paciente de alguien más, de celulitis en cadera, y se resolvió con un ciclo antibiótico, trimetoprim con sulfametocresol. Aquí es importante, queda como un pequeño, en los 2 pacientes lo vi, se encapsuló. Vamos es dar como la sensación como si estuviera muy delimitada y redondeada la zona inflamatoria. Y aquí sí procedimos al ciclo del antibiótico y ultrasonido. Aquí prácticamente lo que queremos es que disminuya la molestia del paciente con el hecho de sentirse en un abultamiento que va más allá del abultamiento que nosotros queríamos o el resultado que nosotros queríamos del contorno de la cadera. Y resolvemos esa protuberancia o ese abultamiento. Y una vez que esté completamente resuelto, ya en un periodo de 3 a 6 meses, podamos hacer aplicación nuevamente de Yacorp.
La parte preventiva, los anticoagulantes, igual. Esto aplica prácticamente para cualquier relleno, ya sea facial o corporal. El verificar si el paciente está tomando anticoagulantes, toda la parte de asepsia y antisepsia, identificar si hay una dermatosis a nivel de la zona que vamos a trabajar, conocimiento anatómico. Nosotros podemos ver y podemos tocar si el paciente tiene polímeros. Yo no le aplico Yacorp a pacientes que tienen polímeros en el cuerpo. Los implantes no es una contraindicación, como podemos ver, muchos pacientes traen implantes ya de glúteo, de cadera y de pantorrilla. Aquí es súper importante recordar el plano anatómico o el plano de aplicación donde vamos a hacer donde vamos a aplicar el producto. ¿Por qué? Porque no llegamos al implante. Pues está la piel, está el tejido celular subcutáneo y prácticamente es el sitio donde nosotros trabajamos. Independientemente de que la técnica del implante haya sido subfacial, intramuscular o submuscular, el plano de colocación del implante está en un plano mucho más profundo y ahí podemos estar seguros de que no va a haber un mayor tema con eso. Y el tema de aguja versus cánula, yo Yacorp en todas las zonas anatómicas lo utilizo con cánula. Aquí hay que informar al paciente que puede ser que haya dolor, que siga sangrando en el sitio de aplicación, puede ser que tengamos un granuloma de estéril, o sea, dependiendo de los méritos que podemos llegar a tener, en este caso de la celulitis con los pacientes, estar preparados, siempre citar al paciente en un periodo de 2 o 3 semanas para ver, bueno, 3 o 4 semanas para ver cómo le fue, y para hacer el plan, si lo que pusimos fue suficiente, si el paciente quiere hacer una aplicación posterior. Aquí, en caso de que tengamos una sobrecorrección o un resultado no satisfactorio, igual la hialuronidasa a dosis respuesta. Algo súper importante que me gusta comentar siempre, puede ser que haya un pequeño abón en el sitio de aplicación. ¿Por qué? Hay que tener cuidado que al momento en el que hagamos el depósito retrógrado, dejemos de depositar antes de llegar al sitio donde hicimos la preparación de la piel. ¿Por qué? Porque si no va a quedar como un piquito, un conito. Se va a resolver, se va a disolver, pero puede ser molesto para algunos pacientes. En caso de que tengamos un piquito, un conito de un aboncito de ácido hialurónico, podemos aplicar hialuronidasa solamente en ese sitio o dar ultrasonido palpebral en esa zona para que se resuelva, o si el paciente esté dando masaje, y listo. En caso de quimosis, Danten Ribotripsin y el protocolo de CINEC. Y en caso de que lleguemos a tener una lesión vascular, el protocolo es similar a una lesión vascular a nivel de cara. Como ya lo podemos ver, son planos seguros, son planos en los que no tenemos la probabilidad de que tengamos oclusiones de pequeños vasos, es súper raro, siempre y cuando mantengamos el plano de aplicación, el plano anatómico de nuestro paciente. Muchísimas gracias. La verdad, doctor Inés, ha sido una exposición no solamente completa, pero con muchísimo cariño hacia tus colegas que no saben poquito o mucho del tema para ver esos abordajes. Te felicitan, la doctora Aguirre, doctora Cavazos, el doctor Barrera, y dicen todos, muchísimas gracias. Varias preguntas que han surgido, si nos permites, Inés, empezando por la cuestión de la solución entumescente. ¿Cuál es tu porcentaje, tu volumen que pones por glúteo y la composición, nuevamente, si la puedes detallar, según, obviamente, tu alcance de inflamación por la misma anestesia, como primera pregunta? Si vamos a hacer un abordaje de glúteo solamente, 50 cc de solución fisiológica con 20 cc de lidocaína simple. Si vamos a hacer un abordaje de glúteo con cadera, que es en la mayoría de los pacientes, 100 cc de solución fisiológica con 30 o 40 cc de lidocaína simple. Eso es para el paciente completo. Eso quiere decir que aplicamos de 35 a 70 cc por glúteo con cadera del paciente. O sea, realmente la cantidad de producto anestésico es el mínimo, solo que alcancemos a cubrir la zona en la que vamos a trabajar. Muy bien, muchísimas gracias.
En pectorales nos pregunta Diana Laura, ¿qué volumen sueles utilizar? Obviamente dependerá de la corpulencia del paciente. Si está en Mexicali y de origen caucásica de 2 metros sería diferente, pero en general, ¿qué volumen sueles utilizar y en qué plano? De Yacorp, de 2 a 3 jeringas por pectoral. O sea, 20 a 30 cc de Yacorp por lado es suficiente. Y el plano es un plano subdérmico. Muy bien. Otra pregunta sobre las famosas cánulas que se utilizan. ¿Nos puedes detallar nuevamente qué tipo de cánulas utilizas tanto para glúteo que para manos, por ejemplo, para hacer esa diferencia? Sí, utilizamos la de 18G por 70, que es la rosa. Esa sería la ideal si no tienen mucha experiencia con la aplicación. Esa es la cánula que a mí me gusta en los talleres, por ejemplo, porque se permite como ir viendo cuál es la fuerza de extrusión que tienes que estar aplicando en el émbolo para la salida del ácido hialurónico. Si ya tenemos un paciente, si ya tienes experiencia con el uso de cánulas y con la densidad de Yacorp y todo eso, podemos utilizar una de 14 por 90, son 2 centímetros más, que finalmente te permite tener una mayor extensión. Pero si no estás tan familiarizado con la densidad de Yacorp o con la zona anatómica, la rosa de 18G por 70 está perfecta. Son de soft fill las dos. Muy bien. Para la parte urogineco, ¿qué usos se le han dado que hay mucha demanda en la parte ginecoestética, que sea en pues hombres como mujeres, tanto engrosamiento de pene, así como la parte labios.g? ¿Cuál es tu experiencia y más o menos qué producto utilizarías y con qué técnicas, sabiendo que son técnicas off-label, obviamente, ¿no? Por Sí. decisiones mismas y control y Sí. capacitación de los expertos, ¿no? Sí, aquí hago una voluminización de labios mayores con MLF1, utilizo 5 cc en cada labio. El abordaje, hago un solo abordaje prácticamente en la parte proximal del labio mayor con cánula, hacemos un depósito retrógrado y quedan 5 cc en cada labio. Con eso es suficiente. Con la MLF1 o incluso MLF2. En el caso del punto G, igual, podemos utilizar MLF1 o MLF2. Aquí lo que hacemos es un abón. Prácticamente yo lo que hacemos una localización del engrosamiento del punto G. Lo que me gusta hacer a mí es hacer un abón de 5 cc, está prácticamente la mitad de la jeringa, y hacer un depósito de 2.5 y 2.5 en las paredes laterales de la cavidad vaginal. Eso es para que obviamente podamos hacer una disminución de 180 grados de la cavidad y al momento de que haya una penetración, obviamente sea mayor el estímulo. Y en el caso del pene, MLF1, haciendo un abordaje en 180 grados, en la parte, digamos que superior del pene, si el paciente está acostado, si el paciente está de frente, son la parte anterior. Y aquí es importante que utilicemos MLF1 por el tamaño de la molécula, el tamaño de la partícula de la presentación de MLF1, y hay que tomar en cuenta que obviamente la calidad de la piel o el grosor de la piel del pene es una piel delgada, entonces la probabilidad de que tengamos irregularidades, grumos o algo que no nos encanta tanto estéticamente aumenta con el MLF2 y es mucho menor con el MLF1. Muy bien. Ahora, otra pregunta en general. eh, es difícil decir según el doctor, pero ¿qué decisión de precios objetan o aceptan los pacientes? Porque el utilizar 7, 8 jeringas de cada lado suma un procedimiento arriba de 100,000 pesos. ¿Cómo has logrado vender eso en la opción no quirúrgica, pudiendo ofrecer la quirúrgica simple con grasa o híbrida con implantes más grasa? ¿Cómo ha sido tu camino y tu sugerencia para tus colegas cirujanos plásticos en particular? Cuando yo empecé a utilizar Yacorp, la verdad es que pensé que no lo iba a poder eh, vender. ¿Por qué? Porque para mí era una cantidad excesiva de dinero para ácido hialurónico. O sea, ni siquiera yo mismo tenía como aterrizada esa opción. Cuando empecé a recibir pacientes que no eran candidatos a cirugías, que ya se habían operado, la mayoría de los pacientes ya se operaron,
La mayoría de los pacientes lo que dicen es, ya me hicieron lipotransferencia, me encantó los primeros meses, luego se me bajó la grasa y quiero más. Entonces, sí es importante que uno le pierde el miedo a ofrecer algo a los pacientes. Yo lo que hago, bueno, compras por volumen, eso te permite a ti tener pues también una mayor, que sea más redituable el procedimiento. No es un procedimiento en el cual uno vaya a tener una gran ganancia. Es más que nada ofrecerle el servicio a los pacientes. Sabemos que alguien más lo va a hacer. Prefiero hacerlo yo a que lo haga alguien más o que lo haga alguien que no está capacitado o entrenado para hacerlo. Y siempre me voy por el número mínimo de jeringas. Siempre les digo, ok, glúteo y cadera. Bueno, ¿cuánto es lo mínimo? Lo mínimo son 6. Ponemos 6 y 6 y en 6 meses ponemos otros 4 y 4. Ah, ok. O sea, al paciente le funciona irse ya con el plan mental de que va a regresar en 3 meses o en 6 meses. Incluso muchos pacientes al siguiente mes, el mes de la revisión, dicen, oye, ponemos 2, 2 y 2. Ah, ok. Cuando yo son reaplicaciones, sí les pongo menos de 3 en glúteo y en cadera. ¿Por qué? Porque ya hay 3 jeringas de base, ya el paciente ya vio una diferencia y ya es más fácil para el paciente poner otros 2 o poner 6 jeringas más o 4 jeringas más. Entonces, siempre tenerle esa opción al paciente, pero que nosotros estemos, no tratar de venderle 18 jeringas al paciente. Yo a ningún paciente le ofrezco más de 6 jeringas, a menos que el paciente me diga, ah, ok, ¿cuántas me ofreces? ¿Cuántas sugieres? 6 de cada lado. Ok, ponme 8. Bueno, te pongo 8, 8 de cada. O sea, sí creo que esa parte en la de decirle, bueno, vamos a empezar con esto, vemos cómo te va, cómo te funciona, cómo te sientes, podemos aplicar las que tú quieras después. Son muchos pacientes los que vienen incluso de otros países a ponerse Yacorp acá con nosotros, entonces sí hay que tener aterrizada la realidad de Yacorp a nivel mundial, que es una marca líder, que obviamente no solamente en América, sino también en la parte, digo, no solamente en Europa, también en todo el continente americano, se está popularizando muchísimo. El paciente no llega pidiendo ácido hialurónico corporal. El paciente llega al consultorio o escribe al consultorio o escribe a redes pidiendo Yacorp. Quiero ponerme Yacorp. Y vienen pacientes de Venezuela, vienen pacientes de El Salvador, vienen pacientes de Colombia, de Estados Unidos. Todos los pacientes que hemos tenido que vienen en la mañana, se inyectan y se van por la noche. O sea, es chistoso y es curioso. Y pues, tengo una paciente que todo el mundo se sorprende, pero le ponemos 30, 32 jeringas cada vez que viene. Muy bien, te agradezco muchísimo. Una última pregunta para concluir y abusar de tu tiempo agradeciendo a los asistentes y saludándolos. ¿Qué tal y qué tantas complicaciones has tenido? Y felicidades antes que nada a Lourdes del Carmen Rodríguez, Raquel Alanís, muchísimas doctoras y doctores te felicitan y te agradecen por haber compartido aquí. Doctora Bautista, la doctora Nayeli, la doctora Mariana, Mónica, doctora Mayra, Maribela y muchísima gente aquí conectada que sigue preguntándose sus complicaciones y sus manejos en ese caso de utilizar Yacorp y hialurónico reticulado. Celulitis. Yo he tenido una paciente una extranjera con celulitis y la manejamos con trimetoprim con sulfametoxazol, 10 días, la estuvimos vigilando y una vez que ya se resolvió el proceso infeccioso, sí la paciente, digamos que esa induración, no vamos a hablar de como encapsulamiento, esa induración que le generaba, no se veía, pero la paciente tocaba y eso le generaba molestia. Lo corregimos con radiofrecuencia y con carboxiterapia. Porque como era en la cadera, prácticamente el plano de aplicación era un plano muy superficial. Se resolvió y la paciente vino y se le pusimos más 3 meses después. Por eso yo hago mucho énfasis en esa parte de la técnica estéril. No tocar la cánula, ser obsesionados con el microdacin, guante estéril, campo estéril, que alguien te esté pasando el producto y todo eso, porque pues es mucha manipulación, porque son muchas jeringas, son zonas también más extensas, y el riesgo de que tengamos un proceso infeccioso pues es mucho mayor. Entonces, yo igual, los que han estado conmigo en talleres,
saben que tengo como mucha presión con el microbatín y el guante y que me toquen la cánula. Entonces, eso sería un consejo que yo les doy siempre a los médicos. Entonces, Muy bien, entonces te agradezco muchísimo. Antes de concluir, unas precisiones, son procedimientos hechos por médicos obviamente exclusivos. Aquí en Grupo Auvernia y sus distribuidores autorizados comercializan ese tipo de productos, como todo lo que llevamos al mercado mexicano y ahorita latinoamericano. Segundo, entrenarse es obligatorio antes de empezar a utilizar esos productos, de ir de menos a más, de zonas más seguras a zonas más complicadas, siempre conociendo anatomía, nuestras limitantes y los deseos de los pacientes, pero su realidad también económico y anatómica, ¿no? Contumescente, sin tumescente, todo eso dependerá de sus cursos. El doctor Inés, algunos de sus colegas también, trainers certificados por parte del Grupo Auvernia y de la marca Yacorp del laboratorio Bioscience están a su disposición. Consulten su asesor comercial local, su distribuidor autorizado Auvernia. Los saludamos en todos los anchos y altos de la República Mexicana, desde Tijuana hasta Cancún, y estaremos felices de incluirlos en el plan de talleres que tenemos organizados desde México y en cada una de las ciudades que lo requiere en el país. El doctor Inés le gusta viajar y sus colegas también. Terminamos agradeciendo al DR Inés Castro, disponible como siempre en Instagram, ponente nacional e internacional de la marca, entre otros, por Grupo Auvernia Yacorp, de Laboratorio Bioscience, producto alemán líder en su categoría, orgullosamente traído por todo el equipo a su disposición y su servicio. Les agradecemos muchísimo. Antes de irnos, les felicitamos, les mostramos el programa de la semana que entra. Inés, no te nos vayas. Tendremos un doctor, colega tuyo, ginecólogo muy famoso, que trabaja la ginecoestética desde Colombia, enlazado, una eminencia que te encantará ver todo lo que se hace en ginecoestética. Pablo González Izaza, nos dará mucho gusto tenerlo a las 20 horas, hora de México, y tanto Colombia como México, Latinoamérica, seguiremos conectados para aprender de ese tema, donde todo lo que se puede hacer, desde quirúrgico, no quirúrgico, aparatología intravaginal, vulva, piso pélvico y todo lo que tiene que ver con la ginecoestética. Mujeres, pero también hombres. Venos y ve la repetición en el canal de YouTube, Auvernia Oficial. Danos like, como siempre, y siga nuestras redes, tanto Yacorp México Oficial como todas las marcas que representamos. Todo en manos de médicos entrenados, médicos certificados y médicos deseosos de hacer las cosas bien para que nos dure ese negocio por muchos años más, atrayendo, como lo hace el doctor Inés, un público internacional exigente y que valora el trabajo y el costo-beneficio de atenderse en América Latina. Muchísimas gracias, Inés. Una frase de conclusión antes de irnos. gracias. ¿Algo que quieres agregar y saludar? Hay muchos otros temas que contestaremos sobre otros síndromes, efectos. Hay mucha necesidad. Habrá seguramente otros cursos, pero ¿algo que quisieras agregar, Inés? ¿No? Que cualquier cosa, duda, situación o lo que tengan con Yacorp o con alguna otra cosa, con toda confianza, me pueden contactar. Muy bien. Éxito rotundo. Muchísima gente sigue conectada y nos dio mucho gusto ver un tema en un martes por la noche, en casi fin de mes, bastante concurrido. Gracias a ti, Inés, gracias al tema y sobre todo a cada Gracias uno de ustedes por mostrar su interés en seguir aprendiendo de la forma correcta. Gracias, que descansen. Hasta muy pronto. A nombre de Auvernia, gracias Carlos y todos los que hacemos ese programa posible, Yair y su equipo de los inyectables y de todo lo que llevamos en la empresa. Es un orgullo trabajar para y por ustedes. Muy buenas noches. Hasta luego. Entonces,